la afectación, la economía. Y aquí es donde es importante ver todos nos habían dicho, todos los economistas, que la economía iba a depender de la vacuna. Y bueno, pues es importante ver cómo vamos. Mario de Constanzo, él es economista, también fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Bueno, un economista que tiene amplio conocimiento, a quien saludo con mucho gusto esta tarde aquí en Mega Noticias. Mario de Constanzo, ¿cómo estás? Bien, al contrario, muy buenas tardes, Raúl. Un saludo a ti, a todo tu equipo y a todo tu auditorio. A ver, ya hablamos de la pandemia, ya hablamos de las vacunas a cuentagotas, pero ¿qué esperamos en este 2021 si cuando todo está dependiendo, toda, digamos, la recuperación económica o parte de ella, Mario, y ojalá nos puedas ampliar sobre este concepto, depende precisamente de la vacuna? Con esta perspectiva que se está viendo de una vacunación, programa lento, ¿qué podemos esperar en economía? No, mira, desde luego que coincido contigo, se tenían muchas esperanzas y mucho dependía de esta campaña de vacunación o de estas vacunas, pues para obtener un mejor resultado económico el próximo año. Yo te diría que lejos de eso, pues estamos regresando, tal pareciera, al problema del año pasado, es decir, tenemos todavía hoy una pandemia descontrolada. Es decir, grandes ciudades, las grandes ciudades del país, regiones de actividad económica importante, pues siguen en semáforo rojo. La Ciudad de México, por ejemplo, pues todavía no recupera ni siquiera el nivel de actividades, yo te diría, de finales de 2019, y los resultados económicos ya los estamos viendo. Por ejemplo, en enero cayó pues las ventas del ANTAD, caen 8%, en enero cae 8% el armado, el ensamblado de transporte pesado, en diciembre cae la actividad económica respecto a lo que se había estimado, que era 1%, que crecería, apenas creció 0.1%, en enero los retiros por desempleo de las AFORES vuelven a mostrar un crecimiento de más de 30% con respecto a enero de 2020, que además en enero de 2020 pues tenía un crecimiento muy importante con respecto al 2019. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que la demanda interna, el consumo interno sigue pues deprimido, que el desempleo, yo te diría que continuará siendo el enemigo número uno de la economía nacional y de la economía de la gente. Los índices de morosidad, por ejemplo, en las tarjetas de crédito han aumentado más de 2 o 3 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que de niveles del 4 o 5% están pasando al 7%. Es decir, no hay un solo indicador en la economía que hoy nos diga que nos va a ir mejor que el año pasado. Se habla de un crecimiento estimado de 4.3%. Yo en lo personal lo siento demasiado optimista. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la economía mexicana va a estar dependiendo absolutamente de lo que suceda en Estados Unidos. Ese sector exportador que es dinámico, bueno, probablemente genere un poco de actividad económica, pero el sector servicios, el sector turismo, por ejemplo, el sector turismo sigue viviendo una crisis por estas alertas y semáforos que se han recrudecido, yo te diría así, en el resto del mundo también es así, y entonces, pues, ¿qué nos queda? Un panorama, yo te diría, hoy muy sombrío para el 2021, quizás hacia finales del 2021, pues pudiéramos ver algo de recuperación económica, pero ¿para qué nos peleamos si vamos a crecer 4, 5 o 3%? Si venimos de una caída del Producto Interno Bruto de casi 9%, un poco más del 9%, de nada o de poco va a servir. Y como tú atinadamente lo dices, se hablan y diario se dan datos de las vacunas, pero el caso es que todavía ayer la aplicación de vacunas creo que fueron 220 Sí. y se habla de que ya van a llegar, que están llegando componentes, que mañana. Y con una cosa que yo te diría que yo lo manejaría como un elemento adicional, no hay manera, no hay manera de que el gobierno cumpla con la meta de vacunar a todos los adultos mayores en el mes de marzo. No hay Claro. manera de que lleguen esas vacunas y no hay manera de que las apliquen. Oye, a ver, ante este escenario,
¿Y qué hacer? Y te lo pregunto como ciudadano, como mexicano. A ver, te escucho con mucha atención y dices, ningún indicador nos indica que vamos bien. Pero desde el atril de la mañanera se dice todos los días que vamos bien, que no se tuvo que pedir deuda, que nos llegan carretadas de dinero, 40,000 millones de dólares de los migrantes como si fuera un logro de gobierno. Sí, nos hablan de que se está recuperando empleo. Entonces, ¿en qué posición estamos los ciudadanos, Mario de Constanzo, sí, con estos dos escenarios que siguen polarizando esta visión de lo que está pasando en el país? Pues mira, yo me iría a los datos duros, ¿no? A los datos concretos, más allá de lo que pueda decir el presidente en las mañaneras, yo lo he venido mencionando. Él dice que no nos hemos endeudado. Si tú ves el último reporte de Hacienda, te dice que en diciembre del 2019 la deuda neta total de la economía mexicana era 10.8 billones de pesos y para diciembre de 2020 la deuda neta total de la economía mexicana es de 12.01 billones. O sea, creció en 1.2 billones de pesos. No sé de dónde saca el presidente e insiste que no ha habido endeudamiento. En la propia CONSAR, ayer o antier, dio el dato de retiros por desempleo en el país. 142,000 personas retiraron por desempleo. El retiro promedio fue de 11,000 pesos. Esos son datos de la CONSAR. El presidente, si estima o si dice que no ha habido desempleo, pues entonces, ¿por qué la gente está retirando su dinero? El hecho es que la gente no tiene para pagar sus deudas porque el empleo, el poco empleo que quizás se hubiera recuperado, se está generando en el sector informal con pues un menor salario. La Coneval acaba de decir que la pobreza ha aumentado en cuando menos 9 millones de personas, y esto que implica pues que la desigualdad del ingreso, la desigualdad de la distribución del ingreso, pues se ha acentuado. Entonces me parece que el presidente utiliza un discurso pues muy dirigido a sus fans, a sus electores, a quienes le pueden creer o a quienes no tienen acceso a estos otros datos que para mí evidentemente son contundentes y no son datos inventados, son datos que está generando el propio gobierno, la Secretaría de Hacienda, en este caso la CONSAR en el caso de los retiros por desempleo. Entonces me hace muy delicado y muy perverso que el presidente señale. Ayer hablaba del aeropuerto, tú lo recordarás a lo mejor que yo inclusive. Originalmente se hablaba de un costo total del aeropuerto, el que no se construyó, se hablaba de 300,000 millones de pesos. Yo daba esa comparación. Era el costo original. El costo de terminarlo, ya cuando él decidió cancelarlo, era como de 170,000 millones. Y no lo quiso hacer pues, porque decía que era mucho dinero. A ver, en este último año, el crecimiento de la deuda total del país y por tanto de los mexicanos fue 4 veces el costo total del aeropuerto que no se construyó o 7.5 veces lo que hubiese costado terminarlo como estaba. Entonces, yo creo que esas comparaciones, pues el presidente no las puede dejar sin hacer caso y me parece muy grave que nos salgan con este discurso porque desorienta. Quien no sabe dónde está parado, pues no puede tomar el camino o el plan económico que nos puede sacar adelante, porque además, hoy Raúl, no tenemos un plan. Si tú me dijeras, ¿sabes qué? El gobierno acaba de anunciar un plan contracíclico importante, te diría, bueno, a lo mejor hay esperanzas que con todo este mal panorama se componga en el primero o segundo trimestre, pero hoy, ¿qué estamos haciendo? Quizás menos de lo que se hacía todavía el año pasado. Entonces, las perspectivas, yo te diría, son muy negativas y yo te diría muy preocupantes. Bien, Mario de Constanzo, pues vamos a seguir con el análisis. Te agradezco mucho estos minutos que has dedicado a Mega Noticias sobre el tema de la perspectiva económica en el escenario de la pandemia, en el escenario de las vacunas y en este escenario económico complicado, como nos has venido diciendo. Y creo que datos duros y que eso es exactamente lo que pues nos puede hacer caer en realidad de que las cosas pues no van bien, a pesar de que se diga todos los días desde el atril. Muchas gracias, Mario.